Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson, a toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo particularmente, gracias por preguntar. Sí, estoy, Sí, estoy bien, estoy como Rafael. Cuando lo entrevisté a Rafael, le digo, ¿cómo está Rafael? Gracias, Nelson, muchas gracias. Pues, qué gracias humana tu entrevista, tanta, Nelson. tanta vaina que le metían al pana y decía, pucha, que este pana debe estar cansado, debe estar. Es un ser humano, pues Tamara, ¿no? Se cansa y todo eso. Sí, 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 la Pero humanidad. particularmente preocupado porque escucho mucha gente y no, y si ya Noboa es presidente, ya Noboa es presidente, no le den vuelta al asunto, ya mejor que no haya elecciones, Noboa presidente. Sí me preocupa porque vivimos ahora mismo, la delincuencia y la sangre no para, y me da terror ver a un presidente joven que no sepa qué hacer y que luego recién se siente a ver qué hace. Con esa introducción, Tamara, me gustaría empezar contigo tus impresiones sobre estos resultados. Bienvenida. Ay, gracias, Nelson. Bueno, creo que los análisis se han hecho y se siguen haciendo de la sorpresa que significó Daniel Noboa en la segunda vuelta. Y obviamente, pues ya las respuestas a estas sorpresas se van dando un poco también con todo el contexto que se vivió en el país, con los acontecimientos también que llevaron a esta situación al país. Y obviamente, algo que yo decía en mi ex, ya no Twitter, pero en mi ex, muchos le critican y muchos se le critican, muchos se le ataca a la revolución ciudadana. Y yo sí me hago un poquito eco de la necesidad de humanizar a las personas que han estado y que siguen empujando este movimiento político, más allá de las diferencias y las críticas que son necesarias y legítimas. A la final son seres humanos que se han enfrentado a circunstancias bastante complejas, han sido proscritos, perseguidos, encarcelados, difamados, difamadas. Entonces, llegar a ganar las elecciones en esta primera vuelta tiene Es que ser reconocido, impresionante. y también hay que ver esa parte de la humanidad, ¿no? Creo yo que eso siempre se deja de lado y siempre se va a los absolutismos de buscar una perfección en un país que es todo menos perfecto, constituido y construido por personas que somos todo menos perfectas. Pero ahí tratamos de disputar un poco las narrativas de la congruencia, de la consistencia, de la persistencia de cada orilla política tratan de defender sus posturas. Yo me afirmo y me reafirmo en que sin poder colectivo y sobre todo sin derechos colectivos va a ser imposible salir del hueco que está el país y sobre todo buscar un desarrollo, Nelson. Los desarrollos, los países desarrollados, el desarrollo de estos países en la historia ha demostrado que también tiene que ver con la equidad, con la justicia social, con la Ujú, justicia fiscal, de impuestos, donde el que más tiene más pague, ujú. la presencia sólida del Estado y del gobierno cumpliendo los roles de garantizar derechos, y eso es lo que no tiene el Ecuador, y eso es en lo que están en contra muchas personas, muchas visiones políticas en su legitimidad de tenerlas, que creo que lo que hacen y buscan es defender sus privilegios, defender su burbujita, porque vemos también que lo hemos visto en estos 2 años y un poco más y medio que ha gobernado este señor banquero Guillermo Lazo, que hay gente que vive en sus burbujitas y de ahí no salen y tampoco les importa el Ecuador profundo, el Ecuador real, que está fuera de las redes sociales, que está fuera de Twitter, de TikTok, de Instagram, y que está al día a día peleando por sobrevivir y por tener salud, educación y poder tener mejores días dentro de todo lo que se vive en el país. Así es, Marisa Carrillo dice desde Barcelona, respeto nuestro voto, y ese es el otro tema, Tamara, ¿no? El voto telemático, que ya vamos a ir a conversar sobre eso, porque de verdad que debería haber un castigo, o sea, ya no es un castigo, debería haber, porque es horroroso lo que les hicieron a los migrantes, el fraude que cometieron a la RC y también a Villavicencio, porque Villavicencio saca algunos votos interesantes en el exterior, hay que decirlo. Claro que su mayoría es para la RC, pero me quería hacer eco un poco sobre la reflexión que hacías de este tipo de poder que podría captar. Yo la verdad que no quiero estigmatizar a nadie, pero, ya lo hemos visto con el Lazo. No trabajan, Tamara. No es que, no quiero decir que sean vagos. Yo no quiero decir que el señor Noboa sea un vago, porque creo que Noboa es un tipo inteligente, es un chico carismático, preparado, ha tenido el privilegio de estudiar en Harvard, administración En pública en Harvard. Harvard. Sí, En Harvard. sí, en Harvard. Yo creo que el pana es, o sea, lo máximo, pero voy a ser muy sincero. Ellos están en un nivel donde ya no trabajan, donde el dinero trabaja para ellos. Y eso está bien, perfecto. Me preocupa que el gobierno demande trabajo, y ahí es donde la gente que
generalmente está en esa orilla, no lo quiere hacer. Por eso es que Lazo no pudo tener gente y tuvo que dejar a los de Moreno. ¿Por qué? Porque los panas de Lazo le decían, a ver Lazo, ¿y qué? ¿Tengo que trabajar? Sí, ñaño, tienes que venir, trabajar, rendir cuentas. Sí, Contraloría. ¿Contraloría? ¿Qué eres loco, hermano? Si yo tranquilamente con mi empresa sentadito me gano lo que me gano en 6 meses ahí, en una semana. Entonces, ese es el problema. Entonces, Tamara, 2 reflexiones ahí y con el voto telemático también. Bueno, tenemos un país que tiene unas brechas de desigualdad, inequidad impresionantes y es lo que mantiene al Ecuador y en muchos países de América Latina en el subdesarrollo. Estas brechas de tener poquita gente que lo tiene todo, absolutamente todo, y que no salen de su comprensión, de su burbuja de clase. No quiero hacer esto una lucha de clases, ni de ricos entre pobres, pero hay que describir que eso es la realidad del país, de estos barrios totalmente protegidos, por ejemplo, en Pelucones, con piscina, y dentro de una realidad que debería dolernos a todas y a todos, porque es la pobreza extrema de las diferencias entre los pocos que lo tienen todo y los demasiados muchos que no tienen nada, ni siquiera el derecho a la vida, ni siquiera la posibilidad de comer, Nelson. Nuestro querido amigo Mauro Andino, él siempre habla con datos de cómo las personas en el Ecuador no tienen para comer, que hay personas que literalmente pasan hambre en el día, y no son ocurrencias mías ni de Mauro, están ahí los datos y la realidad de la gente que tiene la generosidad de escucharnos, lo sabe, Nelson. Hay gente que no tiene ni siquiera para un pan, que no tiene medicinas, que no tiene la posibilidad de educar, que tiene que elegir a qué hija o hijo educa y a quién no. Mientras tanto, tenemos a personas que ven sus burbujitas haciéndose influencers sobre los estilos de ropa, los accesorios y estar bonita. Yo no digo que eso esté mal, atención, claro. Qué bueno que esté, o sea, no, tampoco quiero estigmatizar, pero lo único que quiero es retratar la realidad de un país, de los extremos, de las personas que tienen una realidad totalmente diferente a la realidad que tiene la mayoría, donde pasan hambre, no hay empleo, no hay educación, y tenemos la ausencia de un Estado que poco le importa a esta gente que debe estar gobernando y sirviendo a la mayoría, sobre todo aquellas y aquellos que no tienen nada. Y por ahí el discurso que el pobre es pobre porque quiere serlo, y es tan ridículo, tan inhumano no darse cuenta de las diferencias, de los privilegios con los que nacen y crecen, y las oportunidades que también te da estudiar en Harvard o salir al exterior por decisión y no por obligación, mientras que literalmente hay gente, no hay gasas en los hospitales, Nelson, no hay paracetamol, sí, no hay vacunas, y no, yo no me estoy inventando esto, yo siempre repito esto, la gente que nos escucha lo sabe.